Muy buenas noches. Nos encontramos con el doctor Enrique Lee, como cada viernes, para conversar de temas de salud y algunas otras cosas más que normalmente el doctor nos señala como motivo de sus preocupaciones. Así es que bienvenido, doctor, a este nuevo viernes para conversar de temas pues que sabemos que le interesa a toda la gente en Arica y Parinacota escucharle. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Enrique, bueno, seguimos actualizando el tema COVID-19 en la región. Tuvimos un retroceso más o menos importante, afortunadamente ya está estabilizado. Según el último informe del Ministerio de Salud, hay 222 casos por 100.000 habitantes, eso es la tasa de casos activos. Hemos reiterado a cada programa la importancia del caso activo, que es que son las personas que se pueden agravar, pueden empeorar, pueden requerir la atención médica hospitalaria. Por cierto, que también pueden requerir el uso de ventiladores mecánicos, son las personas que también son susceptibles de fallecer lamentablemente. Y por otro lado, la importancia que tienen los casos activos es que son las personas que contagian, es decir, que pueden ir empeorando las cifras de la crisis sanitaria. Y en ese sentido, si bien es cierto, estamos contentos porque se estabiliza la cifra, no es menor que sigamos siendo la segunda peor región de Chile, eso ya lo vemos, es un lamentable, ¿no es cierto?, un vergonzoso lugar que tenemos que aceptar por falencias de distinto tipo, nosotros ciudadanos que no hemos sabido cumplir las normas de autocuidado y, por cierto, en gran medida, para mi gusto, en una mayor proporción, la responsabilidad de las autoridades sanitarias que desde el comienzo de la pandemia en Arica, el 17 de marzo a la fecha, no han sabido controlar la enfermedad como corresponde. Las cifras no son nuestras, las cifras son del propio Ministerio de Salud, y el que ya hemos estado permanentemente en el segundo peor lugar, ¿no es cierto?, de Chile, y en un periodo importante de tiempo, incluso fuimos la peor región de Chile, no es casualidad. Acá han habido errores, que por cierto que son corregibles y esperamos que se corrijan, y por eso que cada vez que podemos damos algunas pistas de las cosas que hay que hacer o donde se debe intervenir. Y en ese sentido, Enrique, también anoche hicimos una alerta, una denuncia muy grave, muy importante, que tiene que ver con el acoso laboral a los funcionarios de la salud. Y esto es muy relevante. Yo tomé mucho tiempo en la comunicación que tuvimos por redes sociales. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos que comprender que cuando salgo a la defensa de los funcionarios de la salud, no es porque los esté defendiendo a ellos específicamente del acoso, estoy defendiendo los buenos resultados de la salud pública en sí. ¿En qué sentido? Estamos hablando del recurso humano que se desempeña en salud pública. Nadie puede entender y comprender que una empresa, la que sea, un negocio, una institución, en este caso la salud pública, vaya a entregar buenos resultados si la gente que trabaja ahí, si el recurso humano está siendo hostigado, si está siendo perseguido en forma reiterada. Estos no son casos excepcionales ni ocasionales. Entonces, cuando eso sucede, nos podemos explicar, por ejemplo, que todavía tengamos malas cifras en relación al enfrentamiento a la pandemia. Sí, estamos todos claros, la pandemia es mundial, por cierto. Ha afectado a todos los países, bueno, qué duda cabe, pero Chile es uno de los peores países del mundo, y dentro de este país que está dentro de los peores del mundo, estamos nosotros como región que sistemáticamente estamos situados entre el primer y segundo lugar de las peores regiones con casos activos. Y una de las explicaciones es esta, y tenemos que hincarle el diente y entender que es necesario ponerle un alto, un párele. Yo, a raíz de las denuncias de anoche, Enrique, tomé contacto porque me llamaron diversas autoridades de políticas, no solamente de gobierno, también de oposición, porque estaban muy interesados y porque comprendieron esto de que la intervención para parar el acoso de los funcionarios de la salud no solamente es un bien para ellos mismos, que obviamente van a dejar de ser perseguidos, ¿no?, sino que finalmente es un bien para todos nosotros. Nadie de nosotros, ninguno, nuestros seres queridos, nosotros mismos, ¿no es cierto?, puede esperar una buena atención sanitaria al llegar, por ejemplo, a la urgencia o a un servicio especializado, si los funcionarios que allí laboran están siendo amedrentados, perseguidos, porque esos funcionarios están trabajando mal, están trabajando con angustia, están trabajando con rabia, están trabajando con pena, con resentimiento. Ninguna persona normal podría efectuar, ¿no es cierto?, una labor bien hecha bajo ese escenario, nadie. Y me gustaría compartir contigo un video
que envía el presidente de la Asociación Funcionarios de la Salud, de la Atención Médica de Urgencia, don Rolly Gutiérrez, para que lo viéramos en tu noticiero y por favor pongamos atención a lo que él dice y cómo lo dice. Si aquí él está realmente, él es el presidente de la Asociación de Funcionarios, está representando a todos ellos, y fíjate el tono de voz y el contenido para que después lo podamos analizar. Ok. Así que no sé si me puedes permitir compartir ese video. Sí, súbelo, súbelo, no hay problema. Buenas tardes, mi nombre es Rolly Gutiérrez, soy presidente de la Asociación Samu Aripi Parinacota, cual quiero dar a conocer a la ciudadanía la importancia que hoy estamos trabajando con la comunidad con respecto al COVID. Cuando de un principio empezamos a trabajar sin los EPP, los EPP son los equipos que uno usa para el traslado, que son guantes, pechera, buzos, todo eso tiene 95, todo eso son los EPP. Bueno, desde que empezamos a trabajar, no hemos estado trabajando al 100% con esos equipos, ¿ya? Y aún más sin las sanitizaciones que se le han pedido constantemente, que creo que la última vez fue una sanitización a nuestra base y ambulancia en abril, ¿ya? Y de todo este esfuerzo que hoy en día estamos nosotros, los funcionarios, trabajando con esta difícil carga que es este virus, estamos siendo perseguidos, acosados laboralmente, y así las cosas como están hoy en día, los funcionarios estamos cansados, dolidos, angustiados y atemorizados por la persecución que tiene el Servicio de Salud hacia nuestros funcionarios. Bueno, todo esto se lo hacemos a conocer a la comunidad para que tenga conocimiento. Ok. ¿Qué te parece, Enrique? O sea, hemos llegado al extremo de que los funcionarios a través de sus asociaciones, porque usted comprenderá que también ante el actual clima de hostigamiento, nadie tampoco se atreve a hacer denuncias individuales. Pero esto que está ocurriendo en un sector que es la atención médica prehospitalaria, también se está repitiendo en la atención intrahospitalaria. Ya tengo antecedentes, por cierto que no los voy a dar a conocer aún, pero el clima laboral es tan malo dentro del hospital que perfectamente esto nos va a afectar a nosotros los ciudadanos, quienes somos en el fondo los usuarios del sistema de salud pública. Recordemos, Enrique, que Arica, por su condición de región pequeña, además no cuenta con un sistema de salud alternativo. Es decir, nadie, absolutamente nadie, ni la persona con mayores ingresos, que tenga el mejor plan de salud, en la mejor ISAPRE, puede decir, mire, de esta agua no beberé, porque ante situaciones de salud graves, un derrame cerebral, un accidente grave de tránsito, nosotros vamos a requerir la UCI, y UCI en Arica solamente tiene el hospital. Entonces, inevitablemente vamos a llegar a ocupar los servicios hospitalarios. Entonces, el hospital público es de todos los ariqueños, y por eso es que si hay este tipo de denuncia de acoso o persecución a los funcionarios, todos tenemos que preocuparnos porque es la atención médica la que se ve debilitada y perjudicada. Esta situación es muy grave y además es objetiva. Fíjate, no lo dice el presidente de esta asociación funcionaria, pero son datos que me preocupé de averiguar. Fíjate que del 2018 al 2019 hubo apenas 2 procesos disciplinarios. Y del 2019 al 2020 eso supera los 16. O sea, hay un incremento exponencial. Son los mismos funcionarios, es el mismo servicio, pero de la noche a la mañana empezó a haber una persecución en contra de ellos. ¿Y cuál es el único elemento nuevo aquí? Es que estos funcionarios fueron valientes y fueron capaces de denunciar todas las falencias que había en el servicio. Ambulancias sin frenos, con los neumáticos gastados, sin el servicio de mantenimiento que por norma debieran tener los vehículos de emergencia. Estamos hablando de vehículos de emergencia que no solamente transportan personas que están gravemente enfermas y que requieren a veces de minutos que son claves para la llegada a atención especializada, sino que además son vehículos que transitan a alta velocidad y que imagínese usted sin los frenos adecuados. Además que estaban incomunicados, ellos muchas veces denunciaron que salían el perímetro urbano, por ejemplo, accidentes hacia el interior de Arica, hacia Putre, o incluso también al camino hacia Iquique, ya llegando a la cuesta de Hacha quedaban incomunicados porque los sistemas de radio no funcionaban.
todas estas denuncias que ellos hicieron y que fueron probadas finalmente, terminaron en un sumario sanitario de la propia Seremi de Salud, otra autoridad de gobierno, que finalmente sanciona al hospital, sanciona al servicio de salud por hechos graves, así lo dice el sumario. Entonces, claro, la respuesta de la Dirección de Salud fue perseguir a estas personas que hicieron la denuncia, en vez de preocuparse de subsanar todas las falencias que habían, todas las irregularidades que fueron denunciadas, se dedicó a perseguirlos constantemente, a los dirigentes y a los que no son dirigentes también. Entonces, el clima hoy día ya no da para más. Cuando el ministro de Salud felicita a los funcionarios de la salud, también entonces que se haga cargo de estos hechos de acoso, derechamente de acoso, porque por definición legal acá hay claramente un acoso, hay un hostigamiento reiterado a estos funcionarios, tienen que ser frenados ahora, porque si no la salud de todos está perjudicada. Doctor, es muy disculpe. grave lo que está pasando, Enrique, y ojalá las autoridades pongan atención a lo que estamos denunciando hoy día. Doctor, una pregunta. En el video, el funcionario dice de que la satinización de las instalaciones de ellos y las ambulancias, la última vez que se realizó fue en el mes de abril. ¿Eso es correcto? ¿Lo escuché bien? Sí, es lo que él dice, y si es así, si es correcto lo que él dice, entonces quiere decir que la última sanitización de las cabinas de las ambulancias la hicimos nosotros. Si el cuerpo de bomberos, la tercera compañía, se acercó al SAMU a hacer sanitización a raíz de un acercamiento que tuve en su minuto con el jefe de la ONEMI, ¿no es cierto? Con Fran Smaug, conversé personalmente y le expliqué la importancia que tenía sanitizar las cabinas. Y él se gestionó que fuera bomberos, ¿no es cierto?, el equipo especializado de bomberos a sanitizar. Pero eso fue en abril Ok, de ahora este año. perdón. O sea, Disculpa la si es que, si interrupción. es que, Disculpa la si es interrupción. que, si es que Doctor, el escúchame, escúchame. funcionario... Doctor, espere, Ah, perdón, una pregunta. dígame. Si es así, que las ambulancias no han sido debidamente sanitizadas desde abril a la fecha, imagínese, o me imagino yo, cuánta gente que ha subido allí con COVID-19, traída para el hospital o llevada, en fin, hacia su casa, ha dejado el virus allí y los siguientes pacientes durante todos estos meses que han estado transitando o siendo trasladados en esos vehículos se han contagiado, evidentemente, me imagino yo, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Y ese fue el argumento que le transmitimos al jefe de la ONEMI en su minuto cuando él gestionó que el bombero fuera a sanitizar. Si usted entiende que estas ambulancias hacen todo tipo de cometidos de urgencia y va, por ejemplo, a rescatar a una persona a su domicilio que está con dificultad respiratoria, con fiebre alta, con dolor muscular, evidentemente con signo de la COVID, ¿no es cierto?, 19, y lo transporta hacia el servicio de urgencia, y enseguida esa misma ambulancia se le pide como cometido ir a transportar a una persona que se fracturó porque se cayó del techo, qué sé yo, haciendo alguna cosa, esa segunda persona, ese segundo paciente que no tiene nada que ver con la COVID-19, que está con un accidente, que está con un traumatismo, se va a subir a esa cabina de esa ambulancia que pocos minutos antes hizo un transporte a una persona que estaba con un alto riesgo de contagiosidad y probablemente o muy probablemente va a terminar contagiado. Entonces, cuando yo escucho a este funcionario, al presidente de estos funcionarios, que dice que la última sanitización fue en abril, o sea, muy probablemente la que gestionamos nosotros con Fran Smaug de la ONEMI, quiere decir que después de esa sanitización no hubo nada más. Y eso es muy grave, porque en su minuto también lo explicamos públicamente. O sea, esta gestión que se ha hecho, siempre le explicamos el por qué. Y usted mismo se ha dado cuenta, Enrique, usted no es especialista en salud, No, y usted claro. se dio cuenta instantáneamente el riesgo que significa no sanitizar las cabinas de ambulancia. Entonces usted se da cuenta que aquí no solamente hace falta conocimiento y un buen manejo de la evidencia científica, sino que también ha faltado sensatez, ha faltado sentido común. Y eso, lamentablemente, las autoridades todavía no lo reconocen, y es por eso que a estas alturas lo que ya estamos pidiendo, con mucho respeto, por cierto, pero también con mucho fundamento, es que las autoridades den un paso al costado. O sea, son las mismas personas, Enrique, que tienen a la región en el segundo peor lugar de Chile, las que comenzaron a tratar esta crisis sanitaria en la región. O sea, es el mismo intendente, es la misma Seremi de Salud, es la misma directora de salud, es el mismo administrador regional, que son prácticamente las principales autoridades.
¿no es cierto? Incluso podríamos incluir acá al jefe de zona, ¿no es cierto?, el general Cuellar. Tenemos 5 principales autoridades que están a cargo de enfrentar la pandemia. Nuestros resultados son horribles, son muy malos. Y el más humilde equipo de barrio, si se va a jugar una pichanga un día domingo y está perdiendo por goleada 4-0, el entrenador del equipo lo mínimo que va a hacer es meter nuevos jugadores, aunque sean los que nunca haya probado, porque indudablemente que si sigue con los mismos jugadores y con la misma estrategia, va a seguir perdiendo por goleada. Llevamos muchos meses en una mala situación en Arica, estamos en el peor de los rankings, entonces necesitamos también ahí de nuevo, y quizás también, para no ser tan duros con las autoridades, quizás también están desgastadas, que esta crisis sanitaria involucra mucho esfuerzo y mucho desgaste. Entonces, claro, tenemos una Seremi de Salud que ha enfrentado desde un inicio esta pandemia, claramente con malos resultados, objetivamente con malos resultados, una directora de salud con lo mismo, con malos resultados, y que además dentro de su servicio de salud hoy día tiene un clima laboral horrible. Esta denuncia que hace del sistema de salud extrahospitalario se replica también dentro del hospital. Las relaciones humanas dentro del hospital no están buenas, para nada. Y usted necesita para enfrentar, ¿no es cierto?, un adversario tremendo como es la crisis, como este virus, esta enfermedad, necesita tener un equipo que esté sintonizando bien, que esté trabajando bien, con ganas, ¿no es cierto?, con entusiasmo. Y eso no lo está consiguiendo derechamente porque no hay buenas relaciones laborales y porque la propia autoridad no ha sido capaz de generarlas. Es más, ¿cómo las va a generar si los está persiguiendo con sumarios, ¿no es cierto?, que ya hemos mostrado algunos en diversos medios de comunicación, algunos son bastante irrisorios, bastante infantiles, ¿no? Entonces, ese es el llamado, un llamado de atención a la autoridad para que haga una introspección, ¿no es cierto?, una autocrítica, y que por el bien de la salud de todos los ariqueños tome la decisión, ¿no es cierto?, grandiosa, que yo creo que desde mi punto de vista lo va a engrandecer, porque, por cierto, pueden estar cansados, pueden estar desgastados, y denle el paso a autoridades que tengan la capacidad de enfrentar la pandemia de mejor manera. Doctor, hemos llegado al final de mi tiempo televisivo, pero lo que ha dicho es tan importante, tan relevante, que yo creo que las autoridades, al escucharle, van a tener que reaccionar, porque evidentemente los planteamientos que se han hecho y el testimonio del presidente de la Asociación de Funcionarios del Hospital también son gravísimas. Entonces, yo espero que esta conversación con usted cumpla ese objetivo, que las autoridades tomen el asunto en sus manos y resuelvan urgentemente esta dramática y peligrosa situación en la salud de las personas que vivimos y podemos requerir de los servicios del hospital, nuestro único hospital, como usted lo dijo. Bien. Así es. Doctor, yo le agradezco, Enrique, le comparto plenamente su última reflexión y le agradezco nuevamente dar a conocer estas informaciones que no todos los medios de comunicación las dan a conocer y que tanto pueden servir a la comunidad. Así que muchas gracias y buenas noches. Bien, buenas noches. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.